nacional para que la gente no siga muriéndose. Es como una película de terror, de la gloria al infierno, de la amistad a la traición. Y justo ahí coinciden varios nodos que mueven al mundo entero. Muchos misterios y trampas convergen precisamente ahí. La justicia británica, la inmunidad diplomática, los secretos de Estados Unidos revelados por Julian Assange, el Fondo Monetario Internacional y sus préstamos, el fraude fiscal, la corrupción y el modelo que quizá le quieran imponer a usted y a su país. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Un tribunal de Ecuador ratifica la sentencia de 8 años de prisión contra el expresidente Rafael Correa. Además, 25 años de inhabilitación política, rebajada a 8. Y es también contra el exvicepresidente Jorge Glass, quien ya está en prisión por acusaciones de corrupción de Odebrecht. Correa ya había sido sentenciado en abril y hoy la justicia rechazó su apelación. Rafael, te sentenciaron a 8 años de prisión por el delito de cohecho, construir una red de sobornos que se embolsó de $7 millones hasta 21 millones según la Procuraduría del Estado. La pregunta es, en la Corte Nacional que te sentenció, el máximo tribunal de justicia del país, ¿no hay justicia? ¿Son corruptos? Por supuesto, como te decía, este tipo se apoderó de la justicia, hicieron en el 2018, ¿no? Ya antes de eso, con la presión mediática y la presión política, sometieron a muchos jueces, se llama lawfare, judicialización de la política. Lo que no pueden lograr en las urnas lo tratan de lograr en tribunales vendidos. Pero no solo eso, también eliminaron su partido político, para que no participe en las próximas presidenciales, a las que se iba a presentar como vicepresidente. El Comité Nacional Electoral le quitó el registro al movimiento Fuerza Compromiso Social por irregularidades. El rompimiento del orden constitucional es dictadura. Correa denuncia persecución, niega las acusaciones de la Fiscalía y dice que el gobierno de Lenín Moreno está desesperado por impedir que participe en las elecciones. ¿Pero en qué democracia del mundo se puede eliminar 7 meses antes de las elecciones son el 7 de febrero del 2021, a la principal fuerza política? El economista Rafael Correa me pidió que sea su candidato. Me dijo que sin mí existía muy pocas posibilidades de continuar con el proceso de revolución ciudadana. Le manifesté mis divergencias con respecto a la confrontación, con respecto a la libertad de comunicación, con respecto a la economía misma. Y él me dijo que no iba a haber ningún problema, que él se iba a Bélgica y que no iba a decir absolutamente ni una sola palabra, se retiraba de la política. Esto no ocurrió. Lenín Moreno traicionó a Ecuador y al mundo, dice Correa. Lo acusa de entreguismo al imperialismo de Estados Unidos, desde la economía hasta Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Y el hecho de que Estados Unidos y otros países cada día ejercen menos influencia en América Latina. Pero, ¿dónde cree usted que va a estar en 10 o 20 años? América Latina tendrá un gran porvenir y es la región del futuro. Si no lo hemos logrado, ha sido por los malos dirigentes, por las malas políticas, los malos gobiernos, y eso es lo que está cambiando en nuestra América. Gracias, presidente Correa. Ha sido un gusto conocerlo, Julián, al menos por este medio, y ánimo, que bienvenido al club de los perseguidos, ¿no?
Gracias. Bye. Cuídese. No deje que lo asesinen. Sí, gracias. La forma como se condena al presidente Rafael Correa y al señor Jorge Glass es la de autores instigadores. Estos dos personajes de lo que se conoce como una influencia cognitiva y volitiva sobre todos los demás miembros de esta red. De modo que el hecho de que los señores Correa y Glass no hayan sido las personas que directamente negociaban los sobornos o los contratos, no deja de hacerles a ellos autores del delito. Ahora, en el derecho penal del Ecuador... Organizatorias. La una, la de los autores, incorporando en ella a los autores por instigación, que son los señores Correa y Glass, los autores directos, que son los contratistas, y los otros coautores, que son los otros funcionarios públicos. En número total de 18. Entonces, lo que ha hecho es establecer dos categorías, 18 autores que tendrán que pagar cada uno $778,000. Y las otras dos personas, en calidad de cómplices, que son, entonces, como he dicho, el señor Alberto Hidalgo y la señora Laura Terán, tendrán que asumir $368,000 cada uno. Con nosotros. Muchas gracias y seguramente la conciencia universal te lo va a agradecer. José Antonio Ejido, pues usted ya lo conoce muy bien, analista internacional allá en España, siempre con la espada ahí lista para denunciar lo que hay que denunciar. Gracias a los dos. Fabián, comienzo contigo. A ver, quiero que me digas si hay un monstruo de 1000 cabezas detrás. Sentencia contra Correa. Cambio radical del presidente Lenin de amigo a enemigo, entrega de Julian Assange, apelación de Correa, ratificación de la sentencia, entrega de Ecuador al Fondo Monetario Internacional cuando no había necesidad, dice Correa, expulsión de Evo Morales, casi el mismo caso en Bolivia, juicio a Lula da Silva en Brasil, destitución de Dilma. ¿Cómo está relacionado todo este movimiento en América Latina? ¿Es meramente circunstancial o tiene una explicación, por favor? Muchas gracias, Roberto, nuevamente por esta oportunidad. Indudablemente son como los eslabones de una gran cadena, una cadena de la intolerancia y una cadena de ponerle palos en la rueda a la izquierda progresista y alternativa en América Latina. Es exactamente la misma situación que se está viviendo en Colombia con el candidato Gustavo Petro, quien cada rato lo acusan de falsas corrupciones. Por ejemplo, ahora el Consejo Nacional Electoral lo acusa porque unos maestros donaron 300,000 pesos a su campaña, y evidentemente el escándalo de la ñeñe política que tiene que ver con el presidente Duque de extrema derecha instalado en el poder, pues evidentemente eso sí no lo investigan. Sí, hay una especie de no querer que las alternativas fuerzas progresistas que tienen políticas sociales y que no están de manera reptante ante los intereses norteamericanos o del Fondo Monetario Internacional no permitan conquistar la democracia de estos pueblos. Gracias, Fabián. A ver, José Antonio, dame tu visión, antes de entrar de lleno a Ecuador, dame tu visión de todo lo que pregunté, y si coincides con Fabián, por favor. Sí, coincido con él. El mismo presidente Correa habla de un lawfare, y fíjate que la sentencia que le condena por una supuesta corrupción al presidente Correa habla de la influencia psíquica para un caso supuesto de corrupción, es decir, que tiene poderes mágicos, y es una ridiculez jurídica ante la imposibilidad de encontrar pruebas que pongan fuera de la vida política a Rafael Correa, que ha sido de lejos un gran presidente y seguramente el mejor presidente que ha tenido el Ecuador, que lo sacó de una gran crisis, pero que cerró la base norteamericana de Manta. O sea, que hay fuerzas internacionales, los norteamericanos, colusionados con el régimen del Moreno para que jamás el pueblo ecuatoriano tenga un presidente como Correa, que está a la cabeza de las encuestas electorales y que sin duda ganaría
si pudiese presentarse a las elecciones de una manera normal y sin la espada de Damocles de sentencias completamente falsas amañadas por un poder judicial bajo control de... Se acercan las elecciones y el panorama electoral luce poco favorable. No sube en las encuestas ni parándose con ellas encima de la silla. Sus rivales directos están mucho mejor posicionados. No sufre innecesariamente. Busque encauzarlos judicialmente y si eso no le da suficiente confianza, pruebe a anular los partidos políticos que se le opongan, por muy grandes que sean. Así de fácil. Esta parece ser la nueva moda en algunos de los países más democráticos de la región latinoamericana. Democráticos, al menos en la opinión de la UEA, claro está. En Ecuador se celebran elecciones a presidente, vicepresidente y asambleístas en febrero y esta semana, casi sin respiro, se confirmó la condena de 8 años de cárcel e inhabilitación política de uno de sus posibles candidatos a vicepresidente y se impidió la inscripción de la formación política en la que participa, que además fue la más votada en los últimos comicios regionales. Todo así a la vez. Probablemente algunos dirán, la justicia es ciega, no puede dejar de actuar por las ambiciones políticas de Rafael Correa ni de nadie. Sin embargo, no deja de ser algo peculiar que desde la llegada de Lenín Moreno a la presidencia y su enfrentamiento con su antiguo aliado, haya habido diversos procesos judiciales y todos hayan sido contra los que a raíz de la ruptura se alinearon con Correa y ninguno contra quienes se alinearon con Moreno. ¿Coincidencia? Puede ser, pero mucho no lo parece. Por otro lado, y me disculpan si parezco suspicaz, pero varias medidas judiciales o electorales que se están tomando últimamente lucen algo, digamos, personalizadas. Por ejemplo, la reciente reforma del reglamento del Consejo Nacional Electoral exige que los candidatos a cargos nacionales ahora deben inscribirse personalmente en la sede central, lo que supone que Correa no podría hacerlo porque con la orden de prisión preventiva en su contra sería arrestado nada más ingresar al país. Así que lo único que falta es que alguien decrete que constitucionalmente no pueden presentarse a cargos de elección popular las personas casadas con una belga. En Bolivia ya se han convertido en costumbre los intentos de inhabilitar al candidato que encabeza las encuestas desde que se inició la carrera electoral, o el partido por el que se presenta, o ambos. Si hace unos meses el motivo esgrimido era el supuesto fraude electoral de finales de 2019, ahora la formación de Yanine Áñez aduce que Luis Arce reveló los resultados de una encuesta de opinión en un programa de televisión. Encuesta que por otra parte decía lo que todo el país sabe, que el candidato masista encabeza la preferencia de voto y por lejos. Lo que en cualquier nación se solucionaría con una multa y poco más, el gobierno de facto boliviano y sus aliados quieren convertirlo en la excusa ideal para librarse de su principal contentor. Y si han escuchado poco o nada de esto en grandes medios, no se sorprendan, porque parece que las condenas de cárcel a opositores o las inhabilitaciones de partidos o candidatos que lideran las encuestas no son noticias y se producen en países con democracias pujantes como las que quiere la OEA. Por lo visto, con tantos malos por el mundo, mejor es repartírselos. Mientras Reino Unido acusa a Rusia de estar intentando robarse mediante ciberataques la vacuna contra el coronavirus que desarrollan laboratorios británicos, Estados Unidos acusa de lo mismo a China, afirmando que hackers de ese país intentaron robar secretos a los laboratorios estadounidenses. Coincidiendo con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Londres, el gobierno británico acusó a la inteligencia rusa de querer robarse una vacuna de un laboratorio británico, laboratorio que ya firmó un acuerdo para producirla en Rusia, por lo que sería un poco como pagar algo primero y robarlo después. Retomando la estrategia highly likely de acusar sin pruebas, en su comunicado emitido en conjunto con Estados Unidos y Canadá, Reino Unido afirma que lo más probable es que hackers, probablemente rusos y con mucha probabilidad al servicio del Kremlin, probablemente intentaron robar información a un laboratorio británico,